Bueno, la doctrina de la escatología. Venga tu reino. Hoy estamos con la lección número 2 de este curso que se titula Los vivos y los muertos. En forma de introducción, eh, quisiera mencionar o decir más bien que nuestra lección de hoy trata sobre la escatología individual, ¿sí? Escatología individual. La escatología individual, en este caso, tiene que ver sobre cómo los seres humanos experimentan los eventos de los últimos días, especialmente en relación con la vida, la muerte, el estado intermedio y el estado final de los cuerpos y de las almas también, en este caso. Aunque a lo largo de la historia los humanos han buscado respuestas sobre la vida después de la muerte, la única fuente segura que nosotros tenemos claramente es la palabra de Dios, ¿sí? La única fuente segura de conocimiento es la revelación de Dios en las Escrituras. Aunque sabemos que existen escuelas de interpretaciones o interpretaciones que varían, siempre hay una médula que es invariable. Y la Biblia ofrece una esperanza de un futuro glorioso en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta lección se enfoca en tres aspectos fundamentales que aparece allí en el PowerPoint, ¿sí? El estado presente de la vida humana, basado en lo que la Biblia enseña sobre la existencia de la tierra. En segundo lugar, el estado intermedio, que comienza con la muerte, donde se exploran las condiciones del alma y el cuerpo antes de la resurrección final. Y el estado final, que se refiere a la consumación de los eventos escatológicos y la plena realización del reino de Dios. ¿Qué es lo que buscamos con nuestros presentes estudios? Lo que buscamos es aclarar cómo los seres humanos vamos a vivir estos eventos escatológicos desde el momento actual hasta la eternidad, ¿sí? Esto de manera introductoria. Ahora, el primer punto a desarrollar es el estado presente. Y acá se puede enfocar bien en nuestro PowerPoint. PowerPoint se puede apreciar bien que se habla por una parte de los no regenerados y de los regenerados. Bueno, el estado presente de la humanidad es debidamente categorizado en cuanto a los seres humanos entre regenerados y entre no regenerados, ¿sí? La humanidad, como ustedes ya lo saben, como sabemos, a la luz de la palabra del Señor, ya vive en los últimos días o escatón, que es ciertamente un periodo marcado por la coexistencia de las dificultades de la era presente, es decir, el pecado, la muerte, y al mismo tiempo las bendiciones de la era venidera como el perdón, la salvación, ¿sí? Hay una coexistencia y una tensión eh, del ya y el todavía no. Entonces, los creyentes, al estar regenerados, experimentan ambas eras de manera simultánea, ¿sí? Ambas eras. Mientras que los no creyentes están sumidos en las dificultades de esta era, ¿sí? Están sumidos en el aspecto de este mundo presente, sin las bendiciones de la era futura, los no regenerados. Pero los regenerados están allí, ¿sí? En el medio de esta era presente en donde ciertamente está luchando con el pecado, luchando con las consecuencias actuales de esta vida presente, pero al mismo tiempo disfrutando de las bendiciones de la era venidera como el perdón, la salvación. Ahora, en teología, la palabra regenerado significa renacido o recreado
en términos espirituales o espiritualmente, mientras que no regenerado o el hecho de no estar regenerado implica estar muerto espiritualmente. En este caso, los que no son regenerados o los no regenerados son descritos como espiritualmente muertos o muertos espiritualmente, porque siguen ciertamente en términos biológicos vivos, caminan, respiran, etcétera, pero se está aludiendo a la separación en cuanto a Dios, o sea, están muertos espiritualmente porque están separados del Señor debido al pecado. Entonces, la no regeneración eh, describe el estado espiritual del no creyente o de los no creyentes. Y eso indica que ellos no han sido renovados por el Espíritu Santo y siguen espiritualmente muertos debido al pecado. Y en este punto se destacan tres características clave de esta condición. Ahí en el lado izquierdo del PowerPoint se puede apreciar muerte espiritual, inhabilidad moral y enemistad con Dios. ¿Sí? Son tres características clave de la condición de no regeneración. Muerte espiritual, inhabilidad moral y enemistad con Dios. Em, Hablemos un poquito sobre estas tres características clave que destacan del no regenerado o del estado de no regeneración. El primer punto es la muerte espiritual. ¿Qué diremos sobre la muerte espiritual? Que evidentemente las personas no regeneradas están en este estado, muertos espiritualmente. No significa que sus almas no actúen o que sus almas no actúan, sino que están separadas de Dios debido al pecado original. ¿Saben lo que es el pecado original? El pecado original no es un pecado particular, como podemos mencionar, por ejemplo, mentira, adulterio, blasfemia, no, sino que es un estado, una condición en el cual el ser humano está. Es un estado de caída. A partir de ese estado caído, depravado, es que surgen los pecados particulares. Bueno, eh, es una separación entre el hombre y su creador debido al pecado original. Y esta separación espiritual comenzó con nuestros primeros padres, Adán y Eva, quienes al pecar en el Edén recibieron la maldición de la muerte espiritual y eso, eh, como un efecto dominó, alcanzó a toda la humanidad, a toda la humanidad. Y de eso habla claramente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 es demasiado claro, demasiado evidente sobre el alcance, la extensión universal de la caída, ¿sí? Romanos 5:12, por ejemplo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice. Aquí ya estamos hablando de la universalidad del pecado original y del pecado también particular en este caso. Porque si todos nacemos pecadores, evidentemente todos cometemos pecados particulares en algún punto de nuestras vidas. Bueno, entonces eso es la muerte espiritual, ¿sí? El hombre está separado de su creador, el hombre está lejos de la fuente de vida, que es Cristo, por ende está muerto en términos espirituales, ¿sí? El punto dos es la inhabilidad moral. ¿Qué significa esto? Significa que los no regenerados carecen, ¿sí? Carecen, no tienen la capacidad moral para agradar a Dios o cumplir con su voluntad. Ellos no lo tienen. ¿Por qué? Porque el pecado lo ha esclavizado de tal manera que aunque pueden realizar acciones que parecen buenas, ¿sí? Somos conscientes de eso, que hay gente no regenerada, gente em, alienada de Cristo, que no pertenecen al cuerpo de Cristo, que no son creyentes, que aparentemente hacen cosas buenas, pero las cosas buenas, entre comillas, que hacen, no están motivadas por un amor genuino a Dios. Y según la doctrina de San Agustín, o según lo que San Agustín enseñó, la humanidad pasó de tener la capacidad de no pecar a ser incapaz de evitar el pecado tras la caída de Adán y Eva. ¿Sí?
Originalmente, el ser humano tenía la capacidad de no pecar, pero post caída, post lapsum, después de la caída, el hombre es incapaz de no cometer pecado. Y el tercer punto es la enemistad con Dios. Los no regenerados están en oposición, o sea, son enemigos de Dios. Ellos están siguiendo los caminos del pecado, los caminos del mundo, la corriente de este mundo. Ellos se adecuan a este siglo y eso los coloca como enemigos de Dios. Como se señala, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Conocemos muy bien lo que dice ese texto, ¿verdad? Muy famoso ese texto. Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno. Los no regenerados, entonces, en resumen, viven en muerte espiritual, incapaces de hacerle bien moralmente hablando, y están en enemistad con Dios, lo que los hace merecedores del castigo eterno. A menos que, a menos que experimenten la regeneración que es efectuada soberanamente por la tercera persona de la Divina Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Acuérdense que la regeneración es una obra soberana aplicada por el Espíritu Santo, tal cual Jesús le dice a Nicodemo en esa tan épica conversación que tuvieron, que queda registrado en Juan capítulo 3, que es una obra que nosotros no la producimos, sino que es una obra aplicada libremente por Dios a sus escogidos, ¿sí? Ahora hablemos brevemente sobre los regenerados. Así como hablamos sobre los no regenerados en este estado presente, también tenemos que hablar de los regenerados en este estado presente. Ahora, como ya sabemos, el concepto de ser regenerado en teología, como mencioné ya recién, se refiere a la transformación espiritual, ¿sí? Transformación espiritual que experimenta un individuo a través de la obra soberana del Espíritu Santo. Este proceso implica un renacimiento, ¿sí? Donde el alma pasa de un estado de muerte espiritual a una vida plena, a una vida plena. Y así como hablamos recientemente de tres aspectos de la no regeneración o de los no regenerados. Podemos hablar también de los tres aspectos clave de los regenerados. Y ahí en el lado derecho de nuestro PowerPoint está. Los tres aspectos clave de los regenerados son la vida espiritual, habilidad moral restaurada y la reconciliación con Dios. ¿Sí? ¿Qué diremos acá? En primer lugar, sobre la vida espiritual, cabe decir que la regeneración es esencial para que los seres humanos que nacen espiritualmente muertos, sí, porque venimos a este mundo muertos espiritualmente, puedan recibir la vida, ¿sí? Puedan recibir la vida espiritual que les permite entrar en el reino de Dios. Justamente esa conversación que ya mencioné que se entabló entre Jesús y Nicodemo, enseña, Juan 3, 3 al 6 enseña que la entrada al reino de Dios solamente es posible a través del nacimiento del Espíritu. Aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 3. Y este acto de regeneración otorga vida eterna a los regenerados. ¿Sí? Otorga vida eterna a los regenerados. Es demasiado importante. Este acto de regeneración es fundamental, es muy importante. Sin esta regeneración no podemos ver el reino de Dios. Eh, y otorga vida eterna, no solo como una promesa futura, sino como una realidad presente, donde la calidad de vida bajo la dirección de Dios es fundamental, ¿sí? Porque
Ciertamente la vida eterna comienza en el momento del renacimiento espiritual y eso continúa para siempre, incluso más allá de la muerte física. Acuérdense de eso. Una vez estando en el colegio, ya estando saliendo, una profesora se detiene y me pregunta, que es una profe de matemática, me dice, pastor, me dice, los alumnos me preguntaron sobre la vida eterna y les dije que tiene que ver con el futuro, con algo que tiene que ver con, o que va más allá de la muerte, o que tiene que ver con después de la muerte. Y me pregunta si su respuesta fue correcta. Y yo le digo a ella, fue correcta, pero no fue completa, porque la vida eterna también tiene que ver con el tiempo presente o con nuestra vida hoy. Una vez que experimentamos el renacimiento espiritual, la vida eterna ya se vive hoy. No es algo totalmente futurista, sino que se vive hoy y se refleja en la calidad de vida de los regenerados, ¿sí? O sea que envuelve una vida espiritual ya hoy, en esta era presente. Por eso estamos hablando de un estado presente, ¿sí? Vivimos hoy la vida eterna, hoy la vivimos y la viviremos para siempre. El segundo punto es la habilidad moral restaurada. Así como nacemos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, evidentemente hay una habilidad moral restaurada allí dentro de este renacimiento. La regeneración no solo trae vida espiritual, sino que también restaura la capacidad moral de agradar a Dios. Entonces, antes de la caída, Adán y Eva tenían la capacidad de no pecar. Posse non pecare, no pecar. Sin embargo, al pecar, al caer en desgracia, esa habilidad se perdió. Entonces allí pasó a non posse non pecare. O sea que ya no tenían la posibilidad de no pecar. Anteriormente tenían la posibilidad de no pecar y ahora ya no tienen la posibilidad de no pecar, lastimosamente, ¿sí? Pero la regeneración por el Espíritu Santo devuelve al creyente la capacidad de evitar el pecado, ¿sí? Cierto, Lutero claramente lo expresó que somos em, simultáneamente justos y pecadores, simul justus et peccator, ¿sí? Pero hemos sido liberados por Cristo de la esclavitud al pecado y podemos darle lucha, podemos mortificar el viejo hombre, podemos decirle no al pecado que nos asedia. Tenemos la capacidad de evitar el pecado y tenemos la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios, aunque esta lucha contra el pecado persiste aún en la vida del creyente. Entonces, la regeneración restaura la responsabilidad del ser humano para realizar buenas obras, por ejemplo, aunque estas buenas obras, como ya sabemos, son frutos de la gracia de Dios y no del mérito humano en cuestión, ¿sí? Efesios 2:10 lo dice muy claramente. También tenemos una referencia como Filipenses 2:13, que buscar el texto, Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Además, aunque los regenerados son responsables de sus acciones, las recompensas celestiales por sus buenas obras se dan en función de la gracia de Dios, ¿sí? O sea, si tenemos buenas obras es por pura gracia. Y si se nos recompensa esas buenas obras que hacemos por pura gracia, es también por pura gracia, ¿sí? ¿Se entiende? Y tenemos la habilidad moral restaurada gracias a esta regeneración, gracias a esta vida espiritual. Y también, evidentemente, tenemos la reconciliación con Dios. A través de la regeneración, los creyentes son reconciliados con Dios, ¿sí? Y esta reconciliación es posible gracias a la muerte de Jesucristo, quien, al tomar sobre sí el pecado de su pueblo, él permitió que los regenerados fueran perdonados y adoptados como hijos de Dios.
Él así lo quiso, Él así lo ha decretado. Nuestro Dios Trino así lo ha decretado. Y tenemos lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 5 versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Colosenses capítulo 1 versículos 21 al 22 dice lo siguiente. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces, este acto de reconciliación no solamente restaura nuestra relación con Dios o la relación con Dios de los regenerados, sino que coloca al creyente en un estado de gracia, visto ante Dios como si fuera Cristo mismo, ¿sí? Recibiendo las bendiciones de ser justicia de Dios en Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Entonces, la unión con Cristo también marca el inicio de la nueva creación, es decir, el comienzo de la restauración del mundo bajo el reino de Dios, anticipando la consumación de este reino en los cielos nuevos y la nueva tierra. Entonces, en resumen a esta parte del estado presente, cabe decir que la regeneración espiritual no solamente otorga una nueva vida, sino que también capacita a los creyentes para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Sí? Acuérdense que hay una vertiente que dice que si somos salvos y todo el tiempo seremos salvos y que no vamos a perder nuestra salvación bajo ninguna circunstancia porque Dios nos preserva. Entonces, eso es como una especie de licencia para hacer lo que queremos. Muchos hacen esa crítica, esa acusación que parte de una mala comprensión de lo que creemos nosotros, de la vertiente de la seguridad eterna de la salvación. Pero acuérdense, si decimos que se nos otorga una nueva vida, también estamos diciendo que se nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, no para vivir en contra de su voluntad. No se nos da nueva vida, no se nos hace nacer de nuevo espiritualmente hablando, para seguir viviendo como enemigos de Dios. No bajo ninguna circunstancia, sino que se restaura la habilidad moral del hombre al regenerarlo. Y además la regeneración implica una reconciliación completa, no una reconciliación parcial, sino completa, y eso asegura al creyente una nueva identidad como hijo de Dios y heredero de su promesa. ¿Sí? Bueno, entonces, todo esto es en este primer punto principal que se titula el estado presente. ¿Sí? El segundo punto es el estado intermedio. Y ahí tenemos en el PowerPoint el estado intermedio. Y acá hablaremos de la muerte física, de las almas no regeneradas y de las almas regeneradas. ¿Sí? Va y seco, vaina. ¿Qué significa el estado intermedio? El estado intermedio, hermanas, es un concepto teológico que pretende, que quiere describir el periodo. Eso es lo que está señalando, el periodo entre la muerte física y la resurrección final. No, es una especie de limbo, Gina, o de purgatorio. No, no está hablando de eso. El estado intermedio se refiere a un periodo entre la muerte física y la resurrección final. Se refiere al estado de las almas después de la muerte, tanto de los creyentes como de los no creyentes, antes de la llegada del juicio final, al estado de las almas. ¿Sí? Entonces, para los creyentes, el estado intermedio implica estar con Dios en una forma de cielo presente, ¿sí? De cielo presente. Mientras que los no creyentes, ellos experimentan una forma de sufrimiento en la que a veces se denomina como el infierno presente. Ustedes saben que los que mueren en Cristo automáticamente pasan a ser miembros de la iglesia triunfante. Y los que estamos acá somos miembros de la iglesia militante. Aún estamos militando, ¿sí? Aún estamos batallando. Los que mueren en Cristo, nuestros hermanos que ya partieron, están en la iglesia triunfante. Aquellos que mueren sin Cristo están
por decirlo de alguna manera, en en una forma de sufrimiento, ¿sí? Pero que sería como la antesala del infierno, y eso se titula como el infierno presente. Así como se habla del cielo presente, también del infierno presente. Bueno, este estado no debe entenderse como un punto intermedio entre el cielo y el infierno, bajo ninguna circunstancia. No estamos hablando de un punto intermedio entre el cielo y el infierno, sino como la condición de cada alma antes de la resurrección final y el establecimiento del cielo y la tierra nuevos. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, entremos en el primer subpunto de este segundo punto principal, que es el estado intermedio, la muerte física. Bueno, la muerte física es vista como una separación trágica de cuerpo y alma, ¿sí? Es un resultado de la maldición del pecado, según las escrituras. Aunque la muerte sabemos que es universal, es antinatural, es antinatural. Podemos usar ese término sin temor alguno, porque tendemos a decir que la muerte es natural. Decimos, ah, todos morimos, es natural. Pero según el plan original de Dios, la muerte es antinatural porque el ser humano no fue creado para morir. El cuerpo humano no fue creado para morir. Y su existencia en el pecado llevó a la muerte tanto espiritual como física. Entonces, por eso es que decimos que la muerte es antinatural. Porque hay tres cosas que le resultan incómodas o incómodos al ser humano. Hospital, cárcel y cementerio. ¿Verdad que sí? Ustedes saben por qué, porque es antinatural. En la eternidad, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, no va a haber cárcel, no va a haber cementerio y no va a haber hospital. Porque ese fue el plan original de Dios. El ser humano fue creado para morir, pero el pecado introdujo tanto muerte física como muerte espiritual. Ahora, el cuerpo, aunque separado del alma en el estado intermedio, sigue siendo parte esencial de la persona, parte esencial de la persona. La esperanza cristiana se centra en la restauración futura del cuerpo, en la resurrección, tal como ocurrió con Jesucristo, quien resucitó en un cuerpo glorificado. ¿Esto qué significa? Que el hombre es salvado completamente. En cuerpo y alma, él es salvado. Y el condenado es condenado completamente, en cuerpo y alma también. Acuérdense de eso. Jesús no solamente salva nuestras almas, él salva nuestros cuerpos también. Él salva al ser humano integralmente hablando. Entonces la muerte física es esa separación entre cuerpo y alma. Y es el resultado de la maldición del pecado según las escrituras. ¿Sí? Esa es la muerte física, en donde el cuerpo y el alma se separan trágicamente. ¿Qué podemos decir sobre las almas no regeneradas? Bueno, tras la muerte física, estas almas no regeneradas no dejan de existir, no dejan de existir, sino que siguen siendo conscientes y su destino en el estado intermedio es el tormento, como se describe en Lucas capítulo 16, 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. ¿Conocen ese texto? El rico y Lázaro. Lucas 16, 19 al 31. Entonces, las escrituras presentan diversos términos para referirse a lugares de castigo como el Hades, el abismo, la gehenna, que representan estados de sufrimiento para aquellos que no han sido salvos. ¿Sí? Estados de sufrimiento para aquellos que no han sido salvos. Entonces, la enseñanza sobre el infierno y el castigo es una advertencia en los evangelios, especialmente en las palabras de Jesucristo. Él enseñó sobre el infierno y él menciona que em, el temor a aquel que puede enviar al alma al infierno tras la muerte física debe ser algo que se debe considerar muy claramente, porque ese es Dios, que él puede enviar
las almas de los pecadores en justa retribución de su justicia a la condenación eterna. Entonces, el estado intermedio, y quiero recalcar esto, es un periodo de existencia consciente después de la muerte, con un destino diferenciado para los creyentes y no creyentes, que va a culminar en la resurrección final y la restauración del cuerpo. Para los creyentes, por un lado, es una espera en la presencia de Dios, mientras que para los no creyentes es un lugar de sufrimiento anticipando el juicio final. ¿Sí? ¿Qué diremos sobre las almas regeneradas? Bueno, el estado intermedio de las almas regeneradas, los creyentes en Cristo, se caracteriza por por tres experiencias clave. ¿Sí? El primero es la presencia del Señor, el segundo es la comunión con otras almas regeneradas y el tercero es la santidad perfecta dentro de este periodo que es conocido llamado como estado intermedio. El primer punto dentro de las almas regeneradas es la presencia del Señor. Al morir, al morir, las almas de los creyentes pasan inmediatamente a la presencia de Dios en el cielo, donde disfrutan de su compañía, disfrutan de su presencia. Tenemos pasajes bíblicos como Lucas 23:43, 2 de Corintios 5:8, Filipenses capítulo 1, versículo 23, que reflejan la creencia de que los regenerados efectivamente se encuentran con Cristo tan pronto como mueren antes de la resurrección final. ¿Sí? Mueren y se encuentran con Jesucristo, categóricamente. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 8, voy a buscar rápidamente. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Sí? Tenemos en Lucas 23:43, Filipenses 1:23, Filipenses capítulo 1 versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Sí? Esto refleja la creencia de que los regenerados al morir automáticamente se encuentran con Cristo antes de la resurrección final. Entonces, esta experiencia contrasta con la visión del alma durmiente. Hay gente que cree que cuando morimos, el alma entra en un estado de reposo y sostiene que las almas esperan en un estado inconsciente hasta la resurrección del cuerpo. Pero eso no es sostenible a la luz de la revelación de Dios. La enseñanza bíblica indica que las almas de los creyentes son conscientes y disfrutan de la presencia de Cristo inmediatamente después de la muerte. No sé si recuerda Apocalipsis 6, en donde las almas, las almas de los martirizados estaban debajo del altar y le decían al Señor, Señor, ¿hasta cuándo esperarás para vengar nuestra sangre? O sea que estaban conscientes, estaban con Cristo categóricamente, ¿sí? También las almas regeneradas están en comunión con otras almas regeneradas. En este estado intermedio, cuando mueren, ellos van al cielo. Sí, ese es el lenguaje popular que usamos, van al cielo. Y los creyentes no solo están con Cristo allí, no solamente se encuentran con Cristo, sino que también experimentan comunión con otros cristianos. Imagínense, imagínense. Esto es evidenciado en pasajes justamente como el pasaje que le mencioné. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 10. A ver, Apocalipsis capítulo 6, 9 al 10. Apocalipsis capítulo 6, 9 al 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Sí? Estaban ahí, estaban ahí. Las almas, dice. Las almas, o sea, estaban allí en comunión con otras almas regeneradas, donde los mártires se encuentran juntos y hablan entre sí, o en Lucas 16:26 también, donde Abraham y Lázaro se comunican con otros regenerados en este caso. Además, Hebreos 12:22 al 23 también describe una asamblea celestial. Acuérdense de ese texto, Hebreos 12:22 al 23. Allí se describe una asamblea celestial que incluye a todos los justos que habían muerto o que han muerto, participando de una comunión gloriosa y sin pecado. Y también las almas regeneradas al morir.
se liberan del pecado, ¿sí? Y alcanzan una perfección moral en la que ya no pueden pecar. O sea que cuando el creyente muere, cierto, allí ocurre la muerte física, una separación entre cuerpo y alma que se posterga después, ¿sí? A la resurrección del cuerpo. Antes de ese acontecimiento, antes de los eventos finales, a eso le llamamos el estado intermedio, en donde el creyente se encuentra automáticamente con Cristo después de su muerte. Al morir, él se despide del pecado. Él dice, chao pecado. Se despide totalmente del pecado. Por eso es que entra en una santidad perfecta en términos morales, ¿sí? Y este estado de santidad es inmediato y ocurre al separarse el alma del cuerpo. La Biblia enseña que en el cielo las almas regeneradas se presentan hechas perfectas, según Hebreos capítulo 12, versículo 23, lo que indica que la corrupción y la lucha contra el pecado, que es muy característica de la vida actual acá en esta tierra, ya no tienen lugar en el estado intermedio. Los que están allá en la iglesia triunfante, ellos ya no luchan contra el pecado. Ellos ya no necesitan mortificar el viejo hombre todos los días, ¿sí? Ellos ya le dijeron adiós al pecado. Entonces, las almas regeneradas en el estado intermedio disfrutan de la presencia de Dios, disfrutan de la comunión con otros creyentes y disfrutan de una santidad perfecta en el contexto del estado intermedio, porque aún falta la santificación perfecta del cuerpo, que es la glorificación. Y en ese estado intermedio se encuentran libres de la influencia del pecado, libres de la influencia del mal, aunque este estado es temporal. Acuérdense de eso, es temporal porque representa un avance glorioso hacia el destino final de los creyentes en la resurrección y la vida eterna, ¿sí? Esto es en cuanto al estado intermedio. Luego tenemos el estado final, que es nuestro tercer punto principal. Y dentro de este punto tercero, que es el estado final, tenemos la resurrección física, no regenerados y regenerados nuevamente, ¿sí? El estado final. Bueno, ahí puse una imagen representativa nomás que me encantó, que es la ascensión de Jesucristo, ¿sí? Estamos hablando de un estado final que tiene ciertamente inauguración, que tiene continuación y que tiene consumación. Bueno, el estado final de la escatología o de los últimos días, que es el escatón, se divide en estas tres etapas que recién le mencioné: la inauguración, la continuación y la consumación. ¿Qué va a significar esto? En la inauguración, abarca la vida de Jesús y el trabajo de los apóstoles, ¿sí? Eso es lo que se abarca en la inauguración. Allí comenzó la era venidera, aunque esta se superpone con la era actual, que está marcada con el pecado, que está marcada con el sufrimiento y con el mal todavía, ¿sí? Es una tensión. ¿Conocen esa tensión entre el ya y el todavía no? ¿Sí? También está la continuación, que es la etapa en la que vivimos ahora, la etapa actual, que incluye el estado presente, el estado intermedio de las almas, también caracterizada por la coexistencia de ambas eras, ¿sí? El estado presente y el estado intermedio. Así como nosotros estamos acá militantemente luchando contra el pecado que nos asedia, contra el mundo, contra el enemigo, al mismo tiempo, de manera paralela, están aquellos que ya fallecieron, pero que están en la iglesia triunfante, en ese estado intermedio, ¿sí? Esa es la continuación. Y finalmente tenemos la consumación, que será la etapa en la que esta era actual, va a ser reemplazada permanentemente por la era venidera, donde todos los seres humanos van a alcanzar su estado final, tanto regenerados como no regenerados, ¿sí? Un estado final. Bueno, el primer subpunto acá de este punto final, que es el estado final, ¿sí? Es la resurrección física. Bueno, ¿qué diremos acá en este punto? En el estado final, todos los muertos van a ser resucitados físicamente. ¿Y a eso cómo se le conoce? La resurrección general, ¿sí? Resurrección general.
Esto se enseña tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, o sea que es altamente bíblico, una resurrección general. La resurrección de los muertos es fundamental porque va a permitir a las personas enfrentarse al juicio final de Dios como completos, es decir, cuerpo y alma. Y este juicio va a afectar tanto a los regenerados, que son creyentes, como a los no regenerados, que son los no creyentes. Y tenemos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento como Daniel capítulo 12 versículo 2. Daniel capítulo 12 versículo 2. A ver qué nos dice. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. También Isaías capítulo 26, 19 al 21. Dice la palabra del Señor. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Bueno, pasajes bíblicos del Antiguo Testamento como los leídos recientemente, Daniel 12:2 e Isaías 26, 19 al 21, ya profetizaban esta resurrección, donde los muertos se van a levantar o se levantarán del polvo para enfrentar la justicia divina. Jesús ahora, en el Nuevo Testamento, también confirmó esta enseñanza en textos como Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. Vamos a leer rápidamente. Juan 5, 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Allí Jesús afirmó que todos los muertos escucharán su voz y serán resucitados para juicio. Además, Apocalipsis 20, 11 al 13 describe también la resurrección general y el juicio ante el trono de Dios. También 1 Corintios 15, 51 al 52 y 2 Corintios 5, 9 al 10 indican que aquellos que estén vivos cuando llegue el juicio también van a ser juzgados, junto con los que resuciten. Entonces, los que no hayan sido fieles a Dios van a ser condenados a castigo eterno, mientras que los fieles van a recibir una recompensa eterna, ¿sí? No se trata de una salvación por obras, acuérdense, pero la condenación sí es por obras y también los méritos que vamos a recibir también van a ser tenidos en cuenta nuestras obras, pero la salvación no es por obras. Así que en resumen, el estado final incluye la resurrección de todos los muertos, para enfrentar el juicio de Dios. Y va a depender de la fidelidad a Cristo durante la vida si se recibe recompensa o castigo, ¿sí? Porque aquel que es fiel es porque ha recibido gracia, ¿sí? Y ha sido fiel justamente por esa gracia que proviene de lo alto. Eso en cuanto a la resurrección física. Acuérdense que habrá una resurrección general, ¿sí? Luego tenemos los no regenerados. ¿Qué diremos sobre los no regenerados en este estado final? Bueno, la doctrina del castigo eterno para los no regenerados en la escatología cristiana explica básicamente que debido al pecado de Adán y a los pecados propios de cada persona, todos los seres humanos merecen la condena divina, ¿sí? Sin embargo, algunos son salvados por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero los que no son salvados van a sufrir el castigo adecuado por sus obras, ¿sí? Ahora, Jesús enseña que todos serán recompensados según sus obras, lo que incluye tanto bendiciones como castigos en este caso. Este castigo
este castigo eterno se describe en la Biblia de dos maneras principales, como un lugar de oscuridad donde los malvados están excluidos de la presencia de la gloria de Dios, y como un lugar de fuego, descrito como fuego eterno o lago de fuego. El infierno, conocido como Gehenna también, es un lugar de tormento eterno, destrucción eterna, que básicamente representa la separación definitiva de Dios. Pero ustedes saben que no hay una separación. Un autor llamado C.S. Lewis, que es muy conocido por ser autor de las Crónicas de Narnia, em, era más bien un apologista anglicano, antes que un teólogo como tal. Él dijo que el infierno es básicamente la separación de Dios, o es la ausencia de Dios en ese lugar. Pero ¿saben qué? Acuérdense, Dios es omnipresente. No existe lugar alguno donde Dios no esté. Entonces, estamos hablando de como dijo una vez Sproul, lo peor del infierno es la presencia de Dios allí. Y quiero que se piense bien en eso. Lo peor del infierno es la presencia de Dios allí. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios allí no es de misericordia, sino que es de justicia, de ira. Dios es omnipresente y en el infierno su presencia se manifiesta como castigo, no como salvación, no como salvación. Así como para nosotros la presencia de Dios en la eternidad es lo máximo, es esa visión beatífica que es básicamente nuestra esperanza central en nuestra fe, de que estaremos allí, veremos a Dios cara a cara. La presencia de Dios será realmente en, tormentosa para aquellos que van a estar allí o para aquellos que están allí. Entonces, la presencia de Dios se manifiesta como castigo, no como salvación. Y los habitantes del infierno van a estar conscientes de la ira de Dios. Ellos van a estar conscientes del por qué están allí, van a estar conscientes de esa ira del Creador, de su maldición y de la eterna separación de su bondad, ¿sí? De su bondad, pero no de su ira. Entonces, en ese sentido, el infierno no tiene fin. Jesús y las Escrituras hablan de este castigo eterno en términos de sufrimiento continuo, sufrimiento irreversible, lo que debe llevar a las personas a buscar la misericordia de Dios en Cristo. Entonces, el concepto de un Dios amoroso y justo que permite este castigo eterno se entiende en el contexto de la santidad de Dios y de la gravedad del pecado humano. ¿Sí? Dios es santo y la separación entre la santidad infinita de Dios y la pecaminosidad humana es tan grande que los pecadores merecen un castigo infinito. Pero debido al sacrificio de Jesucristo en la cruz, se puede evitar la ira de Dios al estar en Cristo, al buscar a Cristo. Sí, esa es la predicación que nosotros hacemos. Busquen al Señor, vengan a Cristo, ¿sí? Vengan a Cristo. Entonces, en resumen, el texto afirma que aunque el castigo eterno del infierno es terrible, es justo debido a la gravedad del pecado contra un Dios infinitamente santo. O sea, es terrible, pero es justo. Es justo debido a la gravedad del pecado contra un Dios infinitamente santo. ¿Sí? Eso en cuanto a los no regenerados. ¿Qué diremos en cuanto a los regenerados? Que en el estado final, los regenerados en Cristo, se destacan tres aspectos clave que van a disfrutar los creyentes también en su resurrección. Cuerpos perfectos, nuevos cielos y nueva tierra, recompensas eternas. Cuerpos perfectos. ¿Eso qué significa? Que si tenés así, eso no vas a sentir más después, ¿verdad? Porque va a ser cuerpo perfecto. Hoy en día nuestro cuerpo que se enferma, envejece, sufre, se deteriora, pero la esperanza no solamente está en salvar nuestras almas, sino también nuestros cuerpos, ¿verdad? Ya no va a haber triglicéridos, colesterol, acaracé, eso va a terminar. O sea, eso también está dentro de nuestra esperanza, evidentemente. Entonces, los regenerados van a recibir cuerpos glorificados, cuerpos perfectos, cuerpos inmortales, sin enfermedades, sin dolor, sin muerte. Y estos cuerpos serán incorruptibles y adaptados completamente al control del Espíritu Santo. Entonces, la corrupción,
la debilidad del cuerpo humano van a ser eliminadas, totalmente, eliminadas. Y aunque va a ser un cuerpo físico, acuérdense eso, va a ser un cuerpo físico, va a ser transformado, va a ser transformado. O sea que va a ser una materia glorificada, ¿sí? Y ya no vamos a tener deseos pecaminosos que actualmente afectan nuestra vida, afectan a los creyentes. Eso ya no va a haber, ¿sí? Pero no solamente vamos a disfrutar de cuerpos perfectos, sino también de los nuevos cielos y nueva tierra. Que después de la resurrección los creyentes van a vivir en los nuevos cielos y la nueva tierra, que es un estado final donde la maldición de la creación ya será revertida, ¿sí? Ya no traerá sus consecuencias. La tierra va a ser restaurada a su condición perfecta y Dios estará presente con su gloria, iluminando, como dice Apocalipsis, la nueva Jerusalén, ¿sí? Y este será un lugar sin sufrimiento, donde los creyentes van a disfrutar de una relación directa con Dios en su reinado eterno, ¿sí? Y también tendremos las recompensas eternas, ¿sí? Recompensas de índoles eternas, ¿sí? Los regenerados van a recibir recompensas eternas por su fidelidad, por su obediencia a Dios. Y estas recompensas van a incluir coronas, el privilegio de reinar con Cristo y la entrada al descanso final de Dios. Aunque no se conocen todos los detalles de esta recompensa porque la Biblia no habla así detalladamente de estas recompensas, los creyentes pueden confiar, podemos confiar en que serán recompensas inconmensurables, ¿sí? Y nos van a conducir a una eternidad de gozo, a una eternidad de gloria en la presencia de Dios. Así que, en resumen a esto, el estado final de los regenerados será uno de perfección, de bendición, con cuerpos glorificados, una nueva creación restaurada y recompensas eternas que van a reflejar la fidelidad de Cristo, o la fidelidad a Cristo, mejor dicho. ¿Sí? Así que, en conclusión, ¿qué es lo que hemos explorado aquí en esta lección? ¿Qué hemos explorado? Los varios estados de los Los vivos vivos y y los los muertos. muertos. Sí, así mismo, hermana. Los varios estados de los vivos y los muertos en la escatología individual. Hemos considerado el estado presente de los no regenerados y de los regenerados. Hemos descrito el estado intermedio en términos de la universalidad de la muerte física y las experiencias subsecuentes de los no regenerados y regenerados también. Hemos observado el estado final de la humanidad, comenzando con la resurrección física y continuando con el destino final de los no regenerados y regenerados. ¿Sí? Y como dice acá nuestro PowerPoint, que es algo así copiado literalmente de nuestro material de Tirmil, dice, estudiar la escatología individual es importante debido a que nos recuerda que nuestras vidas en este mundo caído tienen consecuencias eternas. Pero aquellos de nosotros que hemos recibido salvación, tenemos la garantía de ser bendecidos más allá de toda medida en el estado intermedio e incluso más allá en el estado final. Pero aquellos que rechazan a Cristo no tienen esperanza en el mundo próximo. Entonces, más allá de saborear nuestra buena fortuna, aquellos hechos deberían inspirarnos a predicar el Evangelio, inspirarnos a predicar el Evangelio. Si nosotros hemos recibido esa gracia eterna en la salvación, debemos anhelar también que aquel prójimo nuestro que vive sin ser salvo, que vive sin Cristo, también pueda experimentar la salvación de su alma, también pueda conocer a Jesucristo, ¿sí? Nos debe inspirar a predicar el Evangelio para que muchos puedan compartir el gozo eterno y comunión en los nuevos cielos y la nueva tierra. Así que muchas gracias por su tiempo. Aquí cerramos con esta lección número 2 de este curso sobre la doctrina de la escatología.